entonces el argumento de la divinidad de Cristo. La primera premisa de este argumento es que Jesucristo afirmó ser Dios con sus palabras, con su persona y con su obra. Por ejemplo, nos encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, 24, que Jesucristo dice: si ustedes no creyeren que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, Jesucristo venía de una cultura judía y está hablando en un contexto judío. Y si tú revisas el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿cómo te llamas?, Dios le responde: mi nombre es Yo Soy el que soy. Eso dirás a los israelitas. Ese era el nombre sagrado de Dios, que se resume como Yahvé. De ahí viene. El punto es que Jesucristo está diciendo: si no creyeres que yo soy el que soy. Por otra parte, en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesús a los fariseos, a los líderes religiosos de su época, judíos, les dice: yo soy antes que Abraham. O sea, está diciendo que tiene una preexistencia trascendente, un yo soy, anterior al mismo padre Abraham, que tenía una gran categoría entre los judíos. Uno dirá: no, Jesucristo no quería dar a entender que él tuviera pretensiones de divinidad o algo así. El tema es que eso no fue lo que entendieron estos fariseos. Si tú lees ese capítulo 8, te vas a encontrar con que casi lo linchan a Jesús por haber dicho eso. Además de eso, nos encontramos con que Jesucristo hace cosas que solo corresponden a Dios. En la cosmovisión judía, solo Dios puede perdonar los pecados porque los pecados se cometen contra Dios. Pues bien, si tú lees el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 5 al 11, te encontrarás con que llevaron a un joven paralítico hasta Jesús. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces los judíos comenzaron a murmurar delante del Evangelio: ¿quién se cree que puede perdonar los pecados? Si solamente Dios puede perdonar los pecados. Y lo que relata el Evangelio es que Jesús, escuchando lo que decían, no dijo: no, señores, no, me están malinterpretando, yo no tengo pretensiones de divinidad. No, Jesús no hizo eso. Jesús tuvo la desfachatez de hacer un milagro. Digo: ¿están hablando así? Pues ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te están perdonados? O levántate y anda. Y curó al paralítico. Entonces no desdijo lo que se estaba presuponiendo sobre él, hizo un milagro, incluso eso fue muy intrépido. Asimismo, tenemos que Jesús fue condenado por los líderes judíos precisamente por el cargo de blasfemia. Se decía que él, al proclamarse el Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Y de hecho en el capítulo 10 de Juan, él dice: yo y el Padre somos uno. Y también los líderes judíos se lo tomaron a mal. Entonces, el hecho histórico de que los judíos hayan ajusticiado a la persona de Jesucristo por causa de esa afirmación es muestra de que efectivamente la hizo. Tenemos establecida entonces la primera premisa: Jesús afirmó ser Dios. Esta afirmación nos deja dos posibilidades: ser verdadera o ser falsa. Si la afirmación de Jesús, yo soy Dios, es falsa, hay dos posibilidades: que Jesús esté consciente que la afirmación era falsa, o que no esté consciente de que la afirmación era falsa. Ahora bien, si Jesús decía yo soy Dios y él era consciente de que eso era mentira, entonces Jesús no era un gran maestro moral o un profeta o un santo profeta como lo proclama el Islam. Jesucristo era un grandísimo mentiroso, tal vez el más grande de los mentirosos de la historia, porque embaucó mucha gente, a sus apóstoles y a todos sus discípulos, que incluso brindaron su vida por esa creencia. Si Jesús estaba mintiendo, entonces no es un gran profeta, es un gran canalla. Por otra parte, si Jesús dijo yo soy Dios, pero él sí creía que era cierto, entonces Jesús debía estar loco. Si yo te digo yo soy Napoleón Bonaparte y yo creo que es cierto, ¿qué vas a pensar de mí? Vas a pensar que estoy loco. Si yo te dijera que yo soy Dios, el creador del universo, todos creerían que yo estoy loco. Por lo tanto, la otra alternativa es que Jesús esté loco. En consecuencia, tenemos el siguiente trilema. Si Jesús afirmó ser Dios, solo hay tres posibilidades lógicas. Uno, que fuera Dios, si decía la verdad, y en caso fuera mentira, si estaba consciente, sería un grandísimo mentiroso, y si no estaba consciente y creía que eso era verdad a pesar de que era mentira, sería un grandísimo loco. Loco, mentiroso o Dios. Ese es el trilema al cual nos enfrentamos.
Entonces, analicemos las alternativas. ¿Es razonable pensar que Jesús estaba loco? Yo creo que no. Por ejemplo, Jesús exhibía un gran equilibrio emocional incluso en las situaciones más difíciles. Él tenía muchos enemigos en su contexto religioso. Su mismo pueblo lo rechazaba. Sus apóstoles no lo entendían, los amigos más cercanos que tenía. Hasta su propia familia lo llegaba a rechazar. En ese contexto cualquiera hubiera perdido los papeles. Pero nos encontramos con que Jesucristo tiene un gran control emocional todo el tiempo. Eso es muy interesante, pese a esas situaciones difíciles. Por otro lado, si planteamos que Jesús estaba loco, ¿cómo es que daba siempre las respuestas más inteligentes? Es cierto que los locos pueden exhibir un alto grado de inteligencia sobre algunas cosas, pero cuando son locos, esa inteligencia la exhiben de modo disonante al contexto, que no cuadra con el contexto en el que están. En cambio, si tú examinas cómo era la inteligencia de Jesús, él daba respuestas inteligentes conforme al contexto en el que estaba. Déjenme ponerles solo un ejemplo. Se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 20, versículo del 20 al 25. Ahí vienen los líderes religiosos y le dicen a Jesús: oye, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador, al César? Quiero que entiendan esto. En una cultura judía sucedía que los judíos de esa época habían sido colonizados, conquistados por el Imperio Romano, estaban humillados. Entonces ellos veían como una humillación pagar impuestos. Si Jesús decía que sí debían pagar impuestos al César, todos los judíos se le iban a ir encima, porque estaba avalando a aquel poder político que los había conquistado. Entonces Jesús hubiera perdido toda su popularidad respecto a los judíos. Pero si Jesús hubiera dicho que no se deben pagar impuestos al César, eso era un crimen, iba en contra del orden jurídico romano, inmediatamente lo hubieran ajusticiado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nos encontramos con que Jesucristo no puede ser un loco. ¿Era Jesús un mentiroso? No, Jesús no era un mentiroso. Jesús ha exhibido un gran comportamiento moral. Jesús era excelente en su moral. Además, si Jesús hubiera sido un mentiroso, tendría que haber sido un gran tonto. ¿Por qué razón? Porque Jesús hubiera tenido que morir por la mentira y decir que era Dios. En un contexto judío, si tú dices que eres Dios, te estás asegurando de que te van a matar. Por lo tanto, no es razonable pensar que Jesús era un loco, ni es razonable pensar que Jesús era un mentiroso. En consecuencia, debemos aceptar que era Dios.